Entonces, las reacciones de sustitución que nos corresponden ver el día de hoy, pues son las de sustitución nucleofílica. Ya las electrofílicas las dejamos atrás y ahora estamos viendo estas que pues en realidad ya no ocupamos ningún reactivo de tipo electrofílico. Ahora, obviamente, como su nombre lo dice, tiene que ser una molécula de carácter nucleofílico, pero hay algunas condiciones debido a que si nosotros recordamos nuestro anillo de benceno o cualquier molécula aromática, simplemente por tener ese ciclo de 6 carbonos estabilizado en la parte interna del ciclo, es nucleofílico también, por lo tanto hay que tener ciertas consideraciones para la sustitución nucleofílica. Además, en las reacciones anteriores, la vía que tomaba la sustitución era directamente hacia sustituir el hidrógeno, y ahora el que se va a sustituir no es bajo la vía de sustitución directa, sino es una vía de adición y eliminación, como hemos estado viendo en las sustituciones anteriores con alquenos, bueno, a cuales llevábamos algunas moléculas grupos salientes, es lo que vamos a ver en la sustitución nucleofílica aromática. Por lo tanto, si ustedes están apuntando, es importante que recuerden qué es una sustitución nucleofílica aromática. Y vamos a llamar a este tipo de sustituciones cuando se llevan a cabo sobre compuestos de tipo disustituidos, trisustituidos, o podemos llamarlos también polisustituidos, en donde la reacción se caracteriza porque ocurre una sustitución en la que ahora el que va a sustituir es una molécula de tipo nucleofílico. Esa tiene la característica de ser un nucleófilo fuerte, aún más que nuestro anillo de 6 carbonos que tenga la molécula aromática. Así que debe de ser un nucleófilo fuerte. Y como habíamos mencionado, la sustitución ocurre con moléculas que generalmente están ya sustituidas, significa que este nucleófilo no ataca directamente al anillo, sino va a ir a buscar la forma de atacar y reemplazar a otra molécula que vamos a denominar grupo saliente y que tiene la característica de ser un electrófilo. Y ese dentro de la molécula va a ser el que se va a reemplazar por el nucleófilo que nosotros deseemos usar de tipo carácter fuerte, como una reacción parecida a la sustitución nucleofílica molecular o bimolecular que hemos estado viendo en las reacciones con alquenos. Por lo tanto, pues podemos mencionar palabras claves para este tipo de sustitución nucleofílica. Una de ellas es que el reactivo que nosotros vamos a mezclar de carácter aromático es de preferencia uno que ya esté sustituido, un disustituido, un trisustituido o un polisustituido, porque en realidad lo que queremos es reemplazar a un grupo saliente que tiene carácter electrofílico. Ahora, ¿cuáles son esos caracteres electrofílicos? Bueno, son todas las moléculas que se prepararon en la sustitución electrofílica aromática. Es decir, voy a hacer una nucleofílica sobre un clorobenceno, sobre un bromobenceno, o bien sobre un nitrobenceno. Todas estas pues van a ser moléculas que se pueden preparar bajo la vía de la sustitución nucleofílica aromática. ¿Cuál es la condición? Que esté presente ese grupo electrofílico pobre en electrones que vamos a denominar como grupo saliente. Otra de las características de esta sustitución es que nuestra molécula, para que se active la vía de sustitución nucleofílica, necesita de un grupo desactivador fuerte. Es lo principal. Esa es la característica que tienen esas sustituciones. No sé si recuerdan que en las clases anteriores se había estado mencionando que una reacción de sustitución electrofílica, que fuimos las que vimos anteriormente, se desactivan o se activan cuando está presente un electrófilo o un sustituyente. Bueno, en este caso, si recuerdan, el grupo nitro es un desactivador fuerte.
Si tú tuvieras que realizar una sustitución electrofílica sobre un compuesto que tiene como sustituyente una o más moléculas del grupo nitro que se obtuvieron por nitración, no es posible realizar la vía de la sustitución electrofílica, porque en realidad es más viable realizar una sustitución nucleofílica para poder sustituir un electrófilo por un nucleófilo fuerte. Entonces, pues como los presenta el libro, hay muchas maneras de preparar utilizando moléculas con esas características. Son las mismas, aromáticas, sin embargo, ya no son simples, ahora son polisustituidas de uno o dos o tres sustituyentes y que al menos tengan un electrófilo dentro de la molécula que se pueda reemplazar con densidad electrónica baja y que generalmente son los halógenos. Hay consideraciones para que también en una reacción de sustitución nucleofílica ocupes un buen grupo saliente. Bueno, en este caso, los buenos grupos salientes para realizar ese tipo de sustitución son los halógenos, en primer lugar. Casi generalmente vamos a trabajar con halógenos. Ahora, en este caso, tenemos la molécula de 2,4-dinitroclorobenceno. Aquí estamos viendo que tenemos dos sustituyentes de grupo nitro, desactivadores de reacción, y que estamos viendo la presencia también de un sustituyente en cloro. Este desactivador permite que la nucleofílica se realice, o sea, la sustitución nucleofílica se realice correctamente. Pero yo necesito utilizar una base fuerte generalmente. Una buena base fuerte como hidróxido de sodio, como amoníaco, amonio, hidróxido de amonio, que pueda permitir donar un buen electrófilo, que pueda permitir donar un buen nucleófilo. En este caso estamos hablando del grupo hidroxilo, que es el que va a ir a buscar al grupo saliente y lo va a sustituir por la vía de la adición-eliminación. Otra de las consideraciones, y que es en comparación con las de sustitución electrofílica que ya habíamos visto, es que estas no utilizan catalizadores de reacción y además requieren, además de agitación, una alta presión para que ocurra ese ataque, debido a que nuestro anillo de benceno es de tipo nucleofílico y puede interponerse a que se lleve el ataque correctamente. Entonces hay que utilizar altas presiones para que se lleve a cabo una buena síntesis. Recuerda que todas estas son reacciones de síntesis y al final tienes que ver el efecto de orientación del sustituyente, porque si tú realizas una sustitución nucleofílica, en primer lugar sabes que el grupo saliente, que es un halógeno generalmente, un electrófilo es un halógeno, es el que se va a sustituir. Obviamente que aquí va el grupo nucleofílico que se ha añadido o que te lo ha dado ese nucleófilo fuerte. En este caso el amoníaco nos va a donar, si fuera la base de hidróxido de sodio, hidróxido de amonio, pues ahí sí sería el grupo hidroxilo. En este caso nuestro amoníaco nos va a donar una base y esta que también se pueden considerar como bases fuertes moderadamente o bases moderadamente fuertes como las aminas, pues nos va a donar el grupo amino. Este grupo amino es el que realiza nuestra búsqueda del grupo saliente para reemplazarlo por la vía de adición-eliminación. Y hay que tomar en cuenta que en este caso estamos hablando de la sustitución de la posición donde se encuentra el buen grupo saliente. Ahora, otra de las características es que de los subproductos no se obtienen catalizadores y tampoco se recupera el nucleófilo tal cual. Generalmente en el medio de reacción está cargado de iones y puede ser de carácter ácido al final de la reacción, así que siempre es muy importante para ese tipo de reacciones llevar a cabo procesos de neutralización. Y tiene una ventaja a comparación de la electrofílica, que generalmente es un solo producto de reacción que tiene más del 90% de rendimiento, cosa que no sucede tanto en la electrofílica, a menos que haya un sustituyente. En este caso tenemos esa ventaja, que hay un solo producto con buenos rendimientos y que al final los subproductos pues no me van a interesar. Yo voy a hacer una purificación del compuesto que obtuve, pero primero necesito neutralizar el medio para poderlo extraer.
Ahora vamos a ver unos criterios que hay que considerar para la sustitución nucleofílica aromática. Uno de ellos es que no ocurre como tal en el proceso de las reacciones alquenos, bueno, no ocurre una sustitución nucleofílica de tipo bimolecular ni unimolecular, no, porque en este caso nuestro anillo aromático bloquea el acercamiento de nuestro nucleófilo, así que no podemos realizarlo, no podemos decir o interpretar que ocurre una SN2 o una SN1, no lo podemos decir, sería incorrecto mencionarlo de esa manera, porque aquí el que hace la búsqueda en sí es nuestro nucleófilo, pero necesita irse hacia donde se encuentra el electrófilo. También, si el electrófilo está bloqueado por algún otro sustituyente, es más difícil que se lleve a cabo la reacción de la sustitución. Otra de las consideraciones es que se requieren nucleófilos fuertes, que es lo que mencionábamos, las bases fuertes, generalmente hidróxido de sodio, hidróxido de amonio, amoníaco, son las que principalmente se utilizan. Y que ahora la concentración del nucleófilo, o sea, la cantidad de número de moles de nucleófilo que estén en el medio de reacción, va a determinar la cantidad de producto que tú tengas al final de la síntesis. Aquí que es muy importante medir las concentraciones de reactivo nucleofílico. No perder de inicio que tú iniciaste tal vez con 2, 3, 4 o 10 moles de tu nucleófilo y al final tienes que tener un rendimiento parecido, si no algo pasó en la reacción, en la agitación o en la presión y no fue lo que queríamos sintetizar o el rendimiento que deseábamos obtener. Otra de las consideraciones es que nosotros tenemos que recordar que a comparación de la sustitución electrofílica que se formaba un intermediario con carga positiva carbocatión, ahora el intermediario de reacción para este tipo de sustitución es una molécula que tiene una carga parcial negativa y que lo vamos a identificar como un carbanión y que la vía de mecanismo no es una sustitución directa, sino una vía de adición-eliminación. Y aquí estamos hablando que el electrófilo busca el sitio donde está el nucleófilo, busca el sitio donde está el electrófilo, se adiciona a ese enlace, carbono electrófilo, y ahora elimina lo que es mi grupo saliente. También este mecanismo o este tipo de reacciones de sustitución nucleofílica aromática se puede ir por ese mecanismo de adición-eliminación para moléculas que han sido polisustituidas o se puede ir por el mecanismo del bencino, que es otro intermediario de reacción que no se queda simplemente en un carbanión, sino que ocurre formación de otro intermediario que se llama ion bencino, que es el bencino como tal, y también es por una vía de adición y eliminación. Sin embargo, esta se utilizaría o se iría siempre y cuando empecemos con moléculas que son monosustituidas exclusivamente o simplemente como tal un bromoclorobenceno, un bromobenceno que no tenga ningún otro sustituyente. Y además, pues para poder activar la vía de la SNA necesito la presencia de un grupo atractor de electrones, que es un grupo desactivador fuerte, como es el caso del grupo ciano, como es el caso del grupo nitro, como las de sales de amonio. Bueno, esas son moléculas sustituyentes que están formando parte del anillo y que activan la reacción SNA. Ahora, es lo que mencionábamos también parte del examen. ¿Cómo es posible predecir la orientación de la sustitución? Siempre es importante considerar que cuando tenemos moléculas aromáticas, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los sustituyentes que están en el compuesto. Por ejemplo, tenemos el caso del metachileno. Este metachileno tiene dos sustituyentes metil y sabemos que en la tabla de la clasificación de compuestos de activadores y desactivadores tenemos unos que son fuertes, moderados y débiles. En este caso el grupo metil es un débil con orientación orto y para. Entonces sabemos que si este metil en el compuesto aromático fuera simplemente un solo metil, todos los sitios de ataque en orientación orto y para estarían disponibles, pero cuando existe otro sustituyente, este
ocasiona un impedimento hacia el ataque orto, hacia el ataque para, y la molécula necesita buscar los sitios donde se encuentren libres y no impedidos para poder hacer la síntesis y poder obtener un producto de reacción. Por ejemplo, en este caso estamos llevando a cabo una nitración sobre el metachileno. La nitración es incluir un grupo nitro en cualquiera de las orientaciones orto o para. Sin embargo, para el metachileno no es posible ocupar este sitio en el producto de reacción porque está un grupo metil que me lo impide. Así que este y estos dirigen la reacción hacia los posibles sitios que no están impedidos, que puede ser hasta este sitio de unión para incluir el grupo nitro como sustituyente, o bien puede ser este otro libre que puede incluir el grupo nitro como sustituyente. Al final obtenemos o es una posición o es otra, pero un solo producto principal, que era lo que venía en el examen. Predice la orientación de la sustitución. Bueno, esto yo lo sé porque ya leí la tabla de orientadores orto y para, orientadores meta, halógenos, orientadores orto y para, y ya sé hacia dónde se dirige la reacción. Ahora, lo que estoy conociendo de nuevo es, o como una novedad, es el hecho de que existen sitios que están impedidos, y estos sitios están impedidos por el hecho de la presencia de otro sustituyente. Por ejemplo, aquí tenemos el paranitrotolueno. Aquí es muy importante que ustedes recuerden la nomenclatura, porque si nosotros vemos a simple vista, el activador siempre es el principal que el grupo desactivador. Entonces, para el caso de las moléculas, cuando nosotros queramos preparar una sustitución electrofílica o una nucleofílica, la que determina siempre es el grupo activador, la que determina las siguientes posiciones en donde se van a realizar las sustituciones, con excepción de las nucleofílicas, porque ahí solamente es el sitio donde se encuentra el grupo saliente. Pero en este caso, para las electrofílicas, el activador es el que dirige la reacción. Y si aquí tenemos sitios de la molécula que están libres y no están impedidos, el ataque se puede realizar correctamente en una posición orto con respecto al metil, pero no en una posición para, porque ya se encuentra impedido, así que no podemos realizar este producto. Así que al final en tu matriz de síntesis vas a obtener al menos un 99% del producto que se está nitrando, pero con una orientación en base al activador en orto, con más del 90% de rendimiento. Bueno, esas son consideraciones que uno tiene que saber cuando quiere realizar síntesis orgánica. Es importante conocerlo. Ahora, hay que volver a lo que era la sustitución nucleofílica aromática, porque vamos a ver el mecanismo de reacción. Si ya decíamos que la sustitución nucleofílica aromática involucra un nucleófilo fuerte, que es el reactivo nucleofílico, que me va a donar el grupo funcional, que es el grupo tanto hidroxilo, grupo amino, que se van a incorporar a la molécula por la vía de la adición-eliminación, en donde nuestro nucleófilo necesita buscar el grupo saliente, y los grupos salientes pues son los halógenos. Este mecanismo de reacción se va a dividir en 3 etapas. Aquí pues yo no les pido que se aprendan o que se lo imaginen, yo les pido que comprendan nada más cómo ocurre la síntesis, no que me hagan los dibujos y que ya me los aprendí, hombre, no, solamente cómo ocurre la síntesis, en dónde son los sitios de ataque, qué reactivos necesito utilizar, porque al final nosotros vamos a preparar los productos en el laboratorio, y este mecanismo es importante conocerlo para saber qué consideraciones voy a tomar yo, qué reactivo voy a usar, tengo mi lista de reactivos, qué nucleófilo tengo, cuál es mejor de utilizar, si tengo la amina, si tengo el hidróxido de sodio, el hidróxido de amonio, pues cuáles voy a utilizar. Obviamente el hidróxido de sodio es más fuerte aún, entre más nucleófilo sea, mejor es la reacción, entre mayor concentración, mejor es el producto en rendimiento. Ahora, ya sé que mi reactivo nucleofílico es el hidróxido de sodio por excelencia. Bueno, ahora necesito saber yo cuál es mi molécula a la cual yo voy a realizar la sustitución nucleofílica aromática. Bueno, tengo varias moléculas aromáticas preparadas, por ejemplo.
Pero ¿cuál le voy a ocupar? Pues voy a ocupar una que tenga un buen grupo saliente y que sea generalmente un halógeno y que tenga la presencia de grupos atractores como es los desactivadores meta, que son el grupo nitro, o bien puede ser el grupo ciano, o puede ser iones de amonio. Eso es nada más recordarlo en la tabla de la clasificación de compuestos, porque los sustituyentes siguen siendo mismos, activadores, desactivadores. En este caso, en los pasos del mecanismo de reacción, comenzamos preparando esta molécula de dinitroclorobenceno, y esta molécula necesita llevarse a cabo una reacción de sustitución nucleofílica, pero para eso necesitamos primero nuestro reactivo nucleofílico, que es una base fuerte. En este caso estamos representando la donación del nucleófilo fuerte bajo el grupo funcional hidroxilo. Por lo tanto, o bien utilizaste un hidróxido de sodio, que es la base más fuerte. Entonces, ese es ideal para realizar la sustitución nucleofílica aromática. ¿Qué sucede? Ni anillo de benceno es un nucleófilo, así que el anillo de benceno en esta ecuación no va a participar para ningún ataque. Al contrario, necesita la molécula no estar impedida de uno de sus extremos en dirección orto para poder realizar un buen ataque. En esta situación, el atractor me está permitiendo que se active la vía de la adición-eliminación por efecto de que está presente el nucleófilo fuerte, y que gracias a que la orientación orto no está impedida, se puede utilizar y se puede hacer el ataque directo al grupo saliente. El nucleófilo es el que realiza el ataque. En las reacciones anteriores era el anillo, en este caso es el nucleófilo, realiza el ataque. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en el primer paso, como todos los mecanismos, primero ocurre el ataque de una de las moléculas. En este caso ya explicamos que es el ataque del nucleófilo, y la reacción va lentamente en nuestra curva de diagrama de avance de energía. ¿Y qué sucede? Bueno, se sintetiza el intermediario. Para este tipo de ruta de adición y eliminación solamente hay un intermediario. ¿Cuáles son las características? Bueno, el intermediario deja de ser, la molécula aromática deja de ser aromática para formar el intermediario, y que nuestro nucleófilo le dona carga parcial negativa, así que ahora no tiene cargas positivas, no tiene carga negativa, y el intermediario es un carbanión. Este carbanión ha incorporado el nucleófilo por la vía de la adición y se está estabilizando para poder al menos conseguir recuperar su aromaticidad con el paso siguiente. Así que se va, el complejo sigma se va estabilizando por resonancia, que quiere decir que el acomodo de los electrones deslocalizados, ahí vamos buscando la buena deslocalización, esos electrones van buscando la buena deslocalización para poder estar estable o lo más estable que posible. En este caso tenemos una molécula que no es aromática, que se llama que es conocida como un complejo sigma, que es de tipo carbanión y que tiene incorporado el nucleófilo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, el paso número 2, la pérdida del grupo saliente, y el grupo saliente es un halógeno. Ese halógeno, que generalmente son los buenos grupos salientes, que tipo electrofílico, debe ser reemplazado, y es reemplazado por la vía de la eliminación. Así que nuestro grupo hidroxilo, que viene de nuestro nucleófilo, es el que permite que se empuje el grupo saliente, porque la carga parcial se está logrando estabilizar. Así que esta molécula saliente es eliminada, no requiere ni siquiera de un catalizador de reacción, y eso es por el hecho de que nuestro grupo nucleófilo es buen donador de electrones. Así que al donar los electrones permite que el complejo sigma rápidamente elimine a lo que es el grupo saliente. Por eso esta reacción de sustitución se realiza rápidamente, y es requerido que haya grupos atractores que al menos sean de tipo fuerte y que también tengan disponibles electrones para poder estabilizar el intermediario por resonancia. Una vez que hayamos realizado el paso 2 del mecanismo por la vía más rápida, tenemos en el medio de reacción, en nuestro matraz, nuestro producto de sustitución,
que al incorporar el grupo hidroxilo, la nomenclatura nos dice que todas las moléculas aromáticas que tienen un anillo enlazado a un grupo hidroxilo se consideran fenoles. Por lo tanto, es viable o es correcto decir que yo obtuve por la vía de la sustitución nucleofílica la preparación de un fenol, porque es correcto. O bien puedes seguir utilizando la nomenclatura en base a las posiciones respecto al grupo principal, que en este caso es el grupo más activador, que es el hidroxilo, para poder nombrar la molécula, como si enumeramos los carbonos, 1, 2, 3, 4, como 2, 4 dinitrofenol. Así lo podemos nombrar, o simplemente como un fenol. Ahora, una de las inconvenientes es ese hecho de que al final de la síntesis de la sustitución nucleofílica, los fenoles tienen carácter ácido, así que aquí es requisito hacer una neutralización. O bien, si nosotros utilizamos exceso de hidróxido de sodio, ese exceso de las moléculas de la base permite la neutralización inmediata del producto sintetizado de carácter ácido. Así que una vez que se realiza esa desprotonación, se forma un fenóxido, y a este le vamos a llamar ion fenóxido. Pero si nosotros no queríamos el ion fenóxido, sino sintetizar nuestro anillo de fenol, este ion fenóxido simplemente se necesita reprotonar, y la reprotonación la podemos realizar utilizando cualquier otra sustancia que done electrones. A lo mejor agregas un poquito más de ácido para poder reprotonar tu molécula y obtener el fenol que tú deseas. En este caso, las sustituciones nucleofílicas son muy útiles para poder preparar anillos de fenol, que si te das cuenta, las moléculas que se utilizan para poder hacer la nucleofílica es el hidróxido de sodio, el hidróxido de amonio, que estamos hablando del grupo hidroxilo, o bien puede ser la amina, y ahí sí serían para preparar aminas. O sea, esta sustitución nucleofílica es para sintetizar o anillos de fenol o aminas. Y bueno, luego viene el siguiente mecanismo. Cuando una sustitución nucleofílica aromática no se va por la ruta de la adición y eliminación, sino se va por la ruta del mecanismo del bencino. Bueno, las consideraciones para que la molécula decida, porque todas las moléculas son tan inteligentes para llevar a cabo un mecanismo de reacción donde utilice la menos cantidad de energía, bueno, de acuerdo a la estructura de la molécula. Para este caso, teníamos que la consideración para que el mecanismo se vaya por la ruta del bencino es una vía de adición y eliminación, pero donde el anillo no contenga los grupos atractores que anteriormente decíamos, es decir, no haya grupos nitros en la molécula, sino un simple grupo saliente que es un halógeno. Entonces, ese grupo saliente es el que se va a reemplazar por la vía de la sustitución nucleofílica aromática, pero incitando a la molécula a que tome la ruta del bencino por el hecho de que no tiene un grupo atractor. Y entonces, ¿qué es lo que necesito? Pues también utilizar una base fuerte. Y en vez de altas presiones, como en el caso anterior, nosotros necesitamos utilizar altas temperaturas para poder concluir una buena sustitución nucleofílica, es decir, obtener buenos rendimientos. En el caso anterior, pues con la simple presión alta era bueno realizar la sustitución. Ahora, para poder realizarla, como no tiene grupos atractores que lo activen, necesitas tener agitación constante y altas temperaturas y un buen grupo saliente. En este caso, por ejemplo, el mecanismo del bencino se ha desarrollado para explicarlo con 4 pasos, y además la molécula requiere de un buen grupo saliente y no un grupo atractor. En este caso podemos decir que en el paso número 1, donde ocurre la desprotonación de la posición donde se encuentra de tipo adyacente, donde se encuentra nuestro
electrófilo o nuestro buen grupo saliente, esa es la posición en donde se va a desprotonar. Por ejemplo, podemos hacer mención de que este es un caso de clorobenceno o un caso del bromobenceno, que es lo que les decía. Acá anterior tenemos moléculas disustituidas, polisustituidas, trisustituidas. Acá tenemos moléculas monosustituidas, pero que tienen buen grupo saliente, es decir, exclusivamente los derivados de halógenos: clorobenceno, yodobenceno, fluorobenceno, bromobenceno, esas consideraciones, y no hay ningún grupo atractor. En el primer paso, el nucleófilo fuerte con temperatura, calor y agitación necesita desprotonar la posición adyacente de la molécula aromática para poder incorporar una carga parcial negativa. Esta carga parcial negativa, esta carga parcial negativa es la que se va a incorporar a la molécula para poder cambiar la estructuración y pasar de una molécula aromática de intermediario carbanión, de una molécula de tipo negativo que se incorporó por la carga parcial del nucleófilo que ha donado esa carga, a un intermediario de tipo estable conocido como bencino. Terminación en -ino, no es benceno, sino es bencino, por el hecho de que tiene un triple enlace en alguna de sus posiciones. Así que nuestro grupo saliente es expulsado por el simple hecho de que nuestro compuesto aromático tiene un triple enlace y suficientes electrones para no estar dependiendo de un grupo saliente, y que lo expulsa simplemente por el hecho de que ya no requiere que éste esté para su estabilidad. Así que el grupo saliente es expulsado, y todo esto ocurre en el paso número 2. Ahora, en el medio de reacción tenemos la molécula de bencino, tenemos nuestra molécula electrofílica, que también fue un buen grupo saliente, y ya no nos va a interesar. Ahora lo que nos interesa es este bencino. Sobre esto vamos a trabajar, y el nucleófilo es el que va a atacar a cualquiera de los extremos donde se encuentra el triple enlace de la molécula de bencino para poder adicionarse por la vía de adición y poder incorporarse a lo que es la molécula aromática y romper la estructura del bencino para tener una molécula que tiene también una carga parcial negativa. Ahora, esta molécula intermediaria que se forma rápidamente, porque al final no se considera como un intermediario, sino los únicos intermediarios que se consideran bien son la molécula de carbanión y el bencino, porque eso ocurre muy rápidamente ocurre una reprotonación del producto que se rompió anteriormente, que era el bencino, que fue atacado por nucleófilos, se lesionó el nucleófilo, y ahora necesita reprotonarse, pero obviamente que esto ocurre muy rápido porque esta molécula no lo hace separado, sino lo hace al lado donde se encuentra el nucleófilo, y el nucleófilo, como está en exceso, rápidamente reprotona al producto, y al final obtenemos una molécula que tiene el nucleófilo incorporado y exceso de nucleófilo. O sea, aquí lo que necesito que vean es el hecho de que nos vamos por un mecanismo del bencino o nos vamos por el mecanismo de adición y eliminación, pero ¿qué consideraciones debo yo de tener? ¿Es un monosustituido o es un tri, di o polisustituido? ¿Hay grupos atractores presentes? No hay grupos atractores presentes, pero sí tengo un buen grupo saliente, y que mi grupo saliente son halógenos. Esas son las consideraciones. Bien, hasta aquí vamos a dejar para la parte de la clase.